Dios le bendiga, Dios le guarde. Les habla Jeffrey Fabián en otro programa más de Una Manada Pequeña. En esta noche, lunes, julio 3, vengo a traerle una enseñanza sobre cómo identificar a un buen pastor bíblicamente, a un pastor llamado por Dios. Esta enseñanza va a ser breve, pero es profunda por la necesidad que hay de poder tener discernimiento conforme a la palabra de Dios, de cómo saber cuando hay un verdadero pastor para que guíe a las ovejas a Jesucristo. Y este tema está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. En su versículo 1 dice, palabra fiel, Pablo hablándole a Timoteo, dándole esta característica de cómo debe de ser aquel pastor que él vaya a poner cuando vaya a las ciudades. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ya con estos versículos que ya tenemos del 1 al 5, vemos que no hay muchos que no pasan esta característica. Porque si la persona que anhela ser pastor, obispo, anciano, que unas cosas son sinónimo de otra, pero es la misma esencia. Si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia o cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Y dice que no puede ser codicioso de ganancias deshonestas, no puede ser avaro, no dador al vino, no pendenciero, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El pastor siempre tiene que estar escudriñando las escrituras para que tenga una profundidad bíblica para enseñar a la grey, a las ovejas. No puede ser un neófito. Por eso lo dice aquí en verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito es un nuevo creyente, una persona plantada recientemente en el evangelio, en los caminos del Señor, porque va a caer por medio de la soberbia y la arrogancia y envanecerse, va a caer en la condenación del diablo. Por eso que tiene que ser una persona madura en la fe. Y por eso es, si nos basamos en estas características que la misma palabra nos enseña para poder identificar a un buen pastor, por eso que hay muchos que no caen en esta característica y por eso que vemos sectas de esquina en esquina. En cada esquina hay una secta. Y si no es una secta, es un edificio con mal llamado iglesia. Con todo tipo de desorden, todo tipo de doctrina, todo tipo de herejías, malas prácticas, apostasía, y más en este tiempo profunda, porque no hemos sabido elegir conforme a la palabra de Dios buenos pastores, conforme a estas cosas que estamos leyendo aquí. Y no solamente se la dice a Timoteo, más adelante vemos que también a Tito les repite lo mismo. Dice en el versículo 7, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. El pastor, el obispo, el anciano, como quiera que ustedes le quieran llamar, tiene o es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no lo desacrediten ni no caigan en descrédito y en lazo del enemigo. De igual manera los diáconos, aquí mismo los dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, igual manera los diáconos, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a pruebas primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Vemos que aquí, que al igual que los obispos, es necesario que los diáconos también sean sometidos a prueba.
y después puedan ejercer el oficio. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estas son las características que estos dos líderes deben de tener, tanto el pastor como los diáconos. Y por eso es necesario que sigamos estudiando las Escrituras para poder reformarnos y poder discernir conforme a la voluntad de Dios todo lo que vemos a nuestro alrededor. Esto fue en 1 de Timoteo capítulo 3 que lo dice. Acabamos de leerlo, pero ahora yo me voy a dirigir a Tito capítulo 1. Porque a Tito le dice algo similar a esto, lo mismo básicamente. Tito capítulo 1. Vamos a leer desde las salutaciones. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Recuérdense que la piedad es el esquema del evangelio. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dice aquí, requisito de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta. Creta era una ciudad y los moradores eran los cretenses, donde habían unos problemas allá, y por eso Pablo envía a Tito para que corrigiera todos los problemas que había allá. Vamos a leer ahora lo que dice. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, aquí se repite, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Esta palabra, la Biblia, tiene que ser retenedor de esta palabra fiel, la palabra de Dios. Todo el que diga que esta palabra de Dios es arcaica, es antigua, que debemos irnos renovando conforme a los tiempos, ese no es pastor, eso es un lobo. Tiene que ser conforme a las Escrituras, retenedor de la palabra fiel. Ese es un buen pastor, aquella persona que no se aparta de las Escrituras ni a diestra ni a siniestra. Porque esta es la palabra de Dios. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, en Él no hay mudanza. Por eso que tiene que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No puede ser persona que desechen la palabra de Dios y hablen fábulas, vivencias y cosas que no son relevantes a nada, que no edifican a la iglesia. Dice aquí, verso 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. En aquel tiempo habían, como hoy, de igual manera como hoy, muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. En aquel tiempo los mayores eran los judíos. Ellos eran los considerados los de la circuncisión, porque ellos querían imponer sobre los gentiles que habían creído en nuestro Señor Jesucristo que se circunciden y guarden el libro de la ley de Moisés. Y eso era un problema grande. Si ustedes quieren profundizar un poco sobre esto, eso está en Hechos capítulo 15. Cómo pasó allá en una discusión en Jerusalén por este tema.
Pero aquí estamos hablando de cómo debe de ser un pastor. Y hoy mismo hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Yo leo estas cosas y me reflejo en el día de hoy, en el día presente, porque estas cosas pasan todavía, no solamente quedó en el pasado, están impregnadas en esta generación también. Verso 12, dice aquí, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Eso lo dice la Biblia. Y eso fue su propio profeta ya de los cretenses que dijo de eso de ellos. Y Pablo afirma esa misma conducta que dijo ese profeta, que eso, los cretenses eran así. Por eso dice aquí, este testimonio es verdadero, verso 13. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¡Wow! Si todos nosotros, si todos los hermanos de sobre la faz de la tierra, todos los que se convierten al Señor, sean nuevos creyentes o maduros en la fe, estudiáramos profundamente las Escrituras, hoy hubiese habido una iglesia totalmente diferente, porque todos hubiésemos sido en unidad en la fe, como en la palabra se nos exhortó de hace mucho. ¿Por qué? Porque muchos nos hemos dejado llevar por fábulas artificiosas, pero cuando volvemos a las Escrituras y ponemos nuestra confianza en Jesucristo y en su palabra, podemos entender que es totalmente diferente lo que vivimos hoy que lo que está aquí en la palabra. Y eso da pena y eso da lástima. Dice aquí en el capítulo 2, seguimos leyendo, le dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Usted y yo sabemos cuál es la sana doctrina, la palabra. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aquí está el ministerio de la mujer. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Parece que Tito todavía era joven en aquel tiempo y eso también nos aplica a nosotros. Mira lo que dice aquí: a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, eso era a los esclavos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Eso fue el encargo que le dejó Pablo a Timoteo.
de que Él exhorte y reprenda con toda autoridad y que nadie lo menosprecie, aun a pesar de que Él era joven. Él tenía que ser ejemplo de estas cosas. Entonces, eso nos manda a nosotros también, como jóvenes, los más jóvenes, que demos ejemplo de la palabra de Dios, porque el evangelio no es un evangelio mundano de libertinaje, sino de transformación, de renovación por el Espíritu. Y esas cosas solamente nos las puede enseñar la palabra de Dios y el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nadie nos va a enseñar estas cosas si nosotros mismos no las leemos en las Escrituras, porque casi nadie habla de estas cosas. Y por eso yo se las quiero traer en estudio para que la puedan confirmar en sus casas, la puedan leer y puedan saber que lo que está aquí escrito en la Biblia ha sido escrito hace 2000 años atrás y han sido ejemplos. Están ahí las características, todo el discernimiento que podemos obtener de la palabra. Y nos hemos dejado engañar, así de sencillo, por seguir hombres. No hemos seguido diligentemente la palabra de Dios. Y estas fueron las características que Pablo le dijo no solamente a Tito, sino también a Timoteo, para que ellos corrigiesen lo deficiente y establecieran pastores, ancianos, como ustedes le quieran llamar, obispos, diáconos, que tengan esta característica. Si no la tienen, no son pastores. Si no la tienen, no pueden ser diáconos. Tienen que ser primero probados. Eso está claro ahí. De igual manera, no pueden ser codiciosos de ganancia deshonesta. Lo dijo a Tito y también se lo dijo a Timoteo. Y vemos aquí que aquí lo único que importa es el dinero. El dinero, que si tú no le compras una Land Rover, si la iglesia no le compra una Land Rover, una casa de 3 aguas, con piscina, con aviones, con jet privado, deseando las cosas de este mundo. La palabra dice que ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No puede enredarse de las cosas de la vida. Tiene que ser sobrio, prudente, casto. Y vamos a ver lo que dice Pedro también, el apóstol Pedro. Dice aquí, Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mira lo que dijo Pedro. Los pastores tienen que ser ejemplos de la grey, no como teniendo señorío de los hermanos, de las ovejas, como que si fueran de él propia, sino cuidándola, apacentándola, velando por ella, vigilando ardientemente de que no vengan lobos a romperle el redil. Pero eso no significa que sea con dominio, sino con ánimo pronto, voluntariamente. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, siendo ejemplo, porque un buen líder no manda ni impone. Un buen líder va en el frente, guiando a las ovejas. El líder va en el frente todo el tiempo. Y el mejor líder nos los demostró Jesucristo, que siendo Dios mismo, siempre se pone como ejemplo para que nosotros le sigamos. Jesucristo fue el mayor líder de todos los tiempos. Él es el profeta que había sido profetizado. Él es el profeta, Él es el apóstol, Él es el maestro, Él es el buen pastor, el que su vida da por las ovejas. Por eso es necesario que leamos las Escrituras. Vamos a ver qué más dice. ¿Y por qué todas estas Escrituras Pablo la dejó tan clara? Porque si vamos, déjame ver si yo puedo alcanzar aquí. Le voy a enseñar lo que pasó en Hechos capítulo 20, lo que Pablo dice. Hechos
capítulo 20. Por esto es que es necesario que nosotros sepamos a quiénes vamos a ponerle al frente de nosotros. Este fue el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Yo lo voy a leer a partir del 17, ahí donde comienza, para que ustedes vean. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles cerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Mira cómo se limpia la mano el apóstol Pablo ahí. Porque él, entre medio de ese pueblo de la iglesia, él sabía que él había hecho la voluntad. Pero mira por qué él se limpia la mano aquí. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la grey del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Jesús fue el que murió por nosotros. Nosotros le pertenecemos a Jesús. Él nos compró a precio de sangre. Porque, verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, de entre esos mismos coro de pastores y obispos, pastores, ancianos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Mira eso. Pablo, apóstol de Jesucristo, le dice a los pastores de ahí que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie había codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, él no codició nada de nadie, ni exigió, ni impuso que nadie lo mantuviera a él, sino que con estas manos él trabajó para comer lo suyo y proveer para lo suyo. Dice aquí, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Aquí Pablo se lava la mano y dice que lo pone ante Dios porque él hizo la voluntad de Dios en medio de ese pueblo, porque él sabía que cuando él partiera de ahí, de ese pueblo, él sabía que entre ellos iban a salir lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño y que iban a enseñar por ganancias deshonestas y que iban a hacer un montón de cosas, y eso él lo sabía ya. Él lo sabía ya.
Entonces, por eso que nosotros tenemos que estudiar las escrituras, porque ellas mismas nos dan testimonio de las cosas que pasaron en la antigüedad, que siguen pasando porque el que no conoce la historia tiende a repetirla. Esto aquí fueron puestas por ejemplo para nosotros, los que hemos de vivir en los fines de los siglos, en los fines del tiempo. Y qué mejor que estas enseñanzas que nos dejó Pablo para que nosotros podamos identificar quiénes son los verdaderos pastores conforme a la voluntad de Dios. Y obviamente está difícil la situación, porque en este tiempo donde hay tanta apostasía, tanto engaño, tanta maldad, engaño terrible, es difícil, es bastante difícil. Pero para esto, mira lo que dice nuestro Señor Jesús. Aquí este es el consejo que yo le doy a la mayoría, a todo el que escucha. Sigamos a Jesús. Sigamos a Jesús. Nosotros tenemos la palabra de Dios inspirada. La palabra de Dios. Todo el mundo tiene una Biblia en su casa. Si no la tiene en los celulares, la tienen en el iPad, la tienen en la televisión, en la computadora, en la laptop, Biblia en papel, de donde sea, pero todos debemos de escudriñar las escrituras. Vuelvo y lo repito, todos debemos de estudiar la palabra, debemos de meternos con Dios, de buscar su presencia, de buscar la aprobación de Dios y no la de los hombres, porque es mejor servir a Dios antes que a los hombres, mucho mejor. Este es el consejo que yo le dejo a todo el pueblo que me está viendo o los que me verán en el futuro, este video y esta enseñanza. Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Lo que le dije ahorita, el líder, un buen pastor, va delante de las ovejas, siendo ejemplo de la grey. Aquí dice nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Esta alegoría el Señor Jesús les habló acerca del redil y de cómo el pastor va adelante y las ovejas le siguen, pero las ovejas que conocen a su pastor no siguen al extraño, no escuchan la voz de los extraños, siguen solamente la voz de ese pastor. Ahora nosotros vamos a ver la explicación que nuestro Señor nos dejó de esa alegoría que Él dejó ahí, que está aquí en el versículo 7, a continuación. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Porque las ovejas solamente oyen la voz de su pastor, no la del extraño. Dice aquí, verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Quiénes son los asalariados? Los asalariados son los mismos que está hablando Pablo y Timoteo ahorita. Lo que predican, lo que enseñan, lo que pastorean por ganancias deshonestas. Esos son los asalariados, donde no le importa las ovejas, solamente quieren el beneficio. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos lo dejó claro y preciso.
Dice, verso 12, bueno, vamos a repetir el verso 11. Yo soy el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, obviamente sabemos que Jesucristo es el dueño de la iglesia, el dueño de las ovejas, porque Él murió por nosotros, Él se sacrificó, Él derramó su sangre, nosotros le pertenecemos a Jesucristo. Dice, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Y eso lo vemos a diario. Lo vemos a diario. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las ovejas que son de Cristo conocen la voz de Cristo. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso fue lo que hizo Jesús. Él puso su vida por expiación de nuestro pecado y la volvió a tomar en el tercer día. Nadie me la quita, verso 18, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dijo nuestro Señor Jesús. ¡Wow! Este es el Señor Jesús, el buen pastor, el que su vida da por las ovejas. A Él oíd, a Él seguid. Ya nosotros tenemos la palabra de Dios. Vamos a seguir a Jesucristo con temor y temblor y guardar nuestra salvación. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que nosotros debemos procurar. Seguir las enseñanzas de Jesús. Por eso vuelvo y repito, Juan 8:31, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En Juan capítulo 5 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Yo me gozo cuando estoy estudiando las escrituras porque se me abre mal entendimiento. Puedo crecer más en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y me fortalezco en la esperanza, en la bienaventuranza de la manifestación de Jesucristo, en fe, en esperanza y me amparo sobre la roca que es Cristo, bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Por eso es que debemos de estudiar, porque esto fortalece en gran manera. Y eso nos abre los ojos de maneras grandes, porque no dudamos de la palabra de Dios, no dudamos de lo que Jesucristo nos ha enseñado, lo creemos fiel, que es palabra inerrante, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Por eso es que debemos escudriñar las escrituras, porque nadie nos va a enseñar como la misma palabra y el Espíritu Santo nos enseña. Dios enseña bueno, Dios es el maestro. Jesucristo dijo que no llamemos a nadie maestro, porque uno es nuestro rabí. ¿Quién? El Cristo. Por eso a mí nunca me gustó la palabra maestro, porque cuando la palabra dice en Efesios 4:11 que a uno constituyó profeta, apóstoles, vamos a buscarlo aquí. Efesios 4:11. Dice aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esa palabra maestro viene del griego didáskalo. Didáskalo, que significa instructor. Instructor. También significa también doctor o maestro. Por este maestro es como de profesor. Porque Jesucristo cuando dice que no llamemos a nadie maestro, la palabra original que usa es katsegete, que es aquel que tiene todo conocimiento. Aquel que tiene toda la sabiduría, y ese es Jesucristo. Él es nuestro rabí. Por último, le quiero leer este pasaje de Primera de Timoteo 6.
Dice aquí piedad y contentamiento. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, el Evangelio, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, o sea, el evangelio, como fuente de ganancia. La palabra piedad viene del griego eusebia, que significa piedad, que es esquema del evangelio, piadoso, piedad, esquema del evangelio, como en otras ocasiones les he dicho. Dice que en el versículo 5, hoy lo repito, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman el esquema del evangelio como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Lo dice aquí, no yo. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, o sea, el evangelio, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Clarito. Viene aquí. Verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, usted y yo, hermano, que me escucha, hermana, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Eso dice las Escrituras. Wow. Mucho tema. Aquí es una enseñanza bastante amplia que nos abre los ojos para que nosotros podamos reconocer a quienes vamos a seguir. Porque la misma palabra de Dios nos enseña. Ya no estamos en los tiempos de Dark Ages, que eran en los 1400, 1500, 1300, cuando nadie podía leer las escrituras, sino solamente el sacerdote, que la leía de espalda al público y en latín. No, ya no estamos en esos tiempos donde ya teníamos que de una u otra manera creer lo que nos decían porque no había maná. Mas ahora Dios ha dado la oportunidad tan grande y hay que hacer uso de la tecnología que tenemos para escudriñar las escrituras. Esta es la generación del conocimiento, porque es la generación del fin. En el libro de Daniel dice que en los tiempos del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, el conocimiento aumentará. Y así lo hemos visto, que el conocimiento aumentó en gran manera. Solamente que usemos ese conocimiento para hacer la buena voluntad de Dios, para conocerle más a Él y no para lo malo, sino para lo que es bueno y provechoso. Le dejo este estudio sobre reconocer a la persona que van a seguir, a los pastores
y que tengan un discernimiento bíblico, porque es necesario que cada día más nos centremos más en la palabra, porque es la única que nos va a decir la verdad y esa verdad permanece. Jesucristo dijo que pasarán los cielos y la tierra, mas su palabra no pasarán. Dios le bendiga, Dios le guarde, que tengan buenas noches y nos vemos en el próximo video.